Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí todas sus prendas, echándolas a la suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido por Dios. Los soldados también encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que no merecieron nuestros hechos, mas que éste ningún mal hizo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo a ti que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, para nosotros es un placer poder compartir con vosotros esta mañana. Muchas gracias por habernos invitado. Así que para nosotros es un privilegio compartir la palabra en esta mañana con vosotros. El mundo encuentra su sentido a través del sinsentido de la cruz. Con esto quiero que empecemos hoy. Hoy nos enfrentamos cara a cara con la paradoja del significado de la cruz y de sus implicaciones para la condición mesiánica de Jesús. Lo importante es que esta paradoja no la podemos enfrentar sin comprender el significado de la salvación que Dios trae por medio del Mesías, de Jesús, el Rey, que es aquello que significa Mesías. Y es que el reino de Dios pasa necesariamente por lo ocurrido en la cruz y en la resurrección. A veces se ha opuesto y enfrentado cruz y reino, enfatizando lo uno o lo otro. Sin embargo, no es que en el Evangelio se hable primero del reino de Dios y después se nos hable de la cruz como dos realidades independientes, sino que el reinado de Dios pasa por la victoria de la muerte de Jesús en la cruz y con ello se da comienzo la nueva creación, aunque todavía estamos a la espera de su consumación. Pero todo forma parte de la misma narrativa. Como reacción a nuestra cultura moderna, posmoderna o tardomoderna, el cristianismo ha tendido a ver de manera reductiva el núcleo del Evangelio como un camino para llegar al cielo tras la muerte. Sin embargo, esta es una manera escapista de entender la salvación, en la que el mundo es un lugar que hay que abandonar y que es mejor hacerlo cuanto antes.
Mucha de la escatología propia del mundo evangélico moderno se basa precisamente en esta huida del mundo. Sin embargo, esta no es la esperanza que encontramos testimoniada en la narrativa bíblica. No se trata de que nosotros vayamos al cielo tras la muerte. Se trata de que Dios viene a nosotros, haciéndose presente para transformar el mundo. Amén. Y la realidad humana en una realidad otra, sin muerte, sin dolor y sin mal. Es lo que la Biblia llama la nueva creación bajo el reinado de Dios. Lucas nos dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Las tinieblas, en toda la Biblia, son representación del mal, del desorden y del caos. En el momento culminante de la muerte de Jesús en la cruz, las tinieblas invaden toda la tierra. Por eso la pregunta aquí es si con esta muerte los poderes del mal, del pecado y de la muerte al final se van a salir con la suya, que es la pregunta que constantemente nos hacemos frente a los males presentes. Además que tenemos que encender el televisor o entrar en internet y ver las noticias, y nos asalta esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Nos preguntamos si el mundo, nosotros, nuestra sociedad en su conjunto, si el mundo no es más que un gran universo falto de sentido y por ello, si el mal, la injusticia y el caos reinarán perpetuamente sobre un mundo sin finalidad y sin propósito. La cuestión clave es si Jesús no es más que un hombre vulgar, abandonado por Dios, ajusticiado bajo la maquinaria del poder político, un poder político colonizado por la tiranía de los poderes de las tinieblas, y si, por tanto, todo esto se va a perpetuar sobre el mundo. En una sociedad regida por el honor y por la vergüenza, como era aquella sociedad, la pregunta es si Jesús será abandonado o será reivindicado por Dios. Por eso en este pasaje lucano de la crucifixión, Jesús recibe una triple burla. La burla de un pueblo que muestra una actitud meramente pasiva ante la burla y el escarnio de los gobernantes, versículo 35 del capítulo 23, la burla de los soldados, el versículo 36, a continuación, y el escarnio de uno de los malhechores que junto a él estaba crucificado, el versículo 39. ¿En qué consistía tal burla? Si este es el Cristo, el escogido de Dios, el Rey de los judíos, sálvese a sí mismo. Los tres grupos de personajes presentados aquí están cuestionando el honor de Jesús. No se trataba solo de un mero insulto o un desprecio, sino que era una manera de dirimir en el espacio público el honor de una persona. Se dirigía una acusación contra el honor de alguien públicamente que el acusado debía responder satisfactoriamente para ganar honor. En caso de fallar, sería acreedor de vergüenza, de deshonor. Es decir, que básicamente lo que quieren es que Jesús se reivindique a sí mismo. Sálvate a ti mismo y demuestre que es una persona digna de ser seguida. Ya que alguien que muere en una cruz solo puede demostrar que en realidad es alguien despreciable al que es mejor abandonar. En nuestros patrones culturales, esto significa que estaban cuestionando que Jesús fuera el Mesías, el escogido de Dios, el Rey prometido, porque su propia muerte contradecía que así lo fuera. No se esperaba del Mesías
que muriera en una cruz, todo lo contrario, se esperaba del Mesías que venciera sobre los enemigos de Israel y que reinara. Lo llamativo es que Jesús no responde a ninguno de ellos, no responde a ninguna de esas acusaciones, a ese desafío contra su honor, como cabría esperar de una persona con honor. De hecho, la escenografía de la cruz representa en tono burlesco la condición de Mesías rey frustrado de Jesús. El Mesías no debía, como he dicho antes, morir a mano de sus enemigos, sino por el contrario, vencerlos. Pero como en un trono real vergonzante, en lugar de ser coronado en un trono junto a sus más altos dignatarios, Jesús es coronado entre malhechores. Versículo 33. En lugar de recibir la copa real, recibe un hisopo con la bebida popular de los soldados romanos. Por último, Jesús recibe un título que más suena a acusación y condena que a reivindicación. Este es el rey de los judíos. Todo ello viene a cuestionar que realmente Jesús sea el Mesías, el rey prometido. Por el contrario, demuestra que es un don nadie, lleno de vergüenza. Su causa es un completo fracaso. Así podía entenderse los patrones culturales de aquella sociedad. De una manera significativamente contraria, Jesús simplemente muestra una actitud de confianza y de obediencia respecto a Dios Padre, tal y como leemos en el versículo 46 del capítulo 23. Con la última palabra de la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se reivindica a sí mismo, sino que espera su reivindicación por parte del Padre. Así que Lucas solo añade, habiendo dicho esto, expiró. En cambio, un centurión a los pies de la cruz lleva a cabo la reivindicación de Jesús diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Lo que podríamos traducir también como, seguro que este hombre era inocente. La inocencia y el honor de Jesús son transmitidos por el representante del imperio que lo condena. Y esta es la paradoja del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo la muerte de un inocente acaba con la muerte, con el pecado y con el mal del mundo? La respuesta a esta pregunta se nos da en la narración del Evangelio por medio del progresivo paso de las tinieblas del viernes, que perduran en la tensa quietud del reposo del sábado, a la luminosidad de la mañana del domingo de resurrección. La muerte de Jesús en la cruz, contra lo que pensaban sus escarnecedores, no es la muerte vergonzante de un culpable y de un indeseable, sino que con la resurrección Dios Padre reivindica a Jesús y por tanto se certifica que realmente es el Salvador, precisamente como sus escarnecedores le retaban a demostrar. Anteriormente dijimos que Dios lleva a cabo su reinado a través de la muerte en la cruz y en la resurrección de Jesús. Así que el reinado de Dios pasa por la victoria de la muerte representativa de Jesús en la cruz. ¿Pero esto qué significa? Lo tenemos en la respuesta en el capítulo 24, versículo 7 del Evangelio de Lucas, que dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitar al tercer día. Jesús no podía bajarse de la cruz para reivindicarse a sí mismo, porque la cruz era necesaria. No estaba en juego solo quién era Jesús, sino qué está haciendo Dios con el mundo y en el mundo. Jesús no se reivindica a sí mismo, sino que el Padre es quien lo reivindica. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva para comprenderlo mejor. El Nuevo Testamento está leyendo lo que ocurrió en la muerte y la resurrección de Jesús a la luz de la narración profética del libro de Isaías. En Isaías capítulo 52, versículo 7,
se nos habla del Evangelio y del reino de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es importante tener en cuenta que el mensaje de las buenas noticias es que Dios reina, que no reinan los poderes del mundo. El Evangelio es el reinado de Dios. Pero ¿cómo llega este reinado de Dios? La respuesta la tenemos en Isaías, un poquito más adelante, el siguiente capítulo 53, versículos 4 al 5, a través del siervo de Dios inocente que sufre en representación del pueblo. Así que tras el anuncio del Evangelio del reino de Dios, por medio de la muerte representativa del siervo de Dios en favor del pueblo y de toda su creación, el pueblo, disfruta del pacto renovado con Dios y de una nueva creación, que es lo que tenemos un poco más adelante en Isaías capítulo 65, versículo 17, ya casi terminando el libro de Isaías. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Por tanto, sobre esta narrativa de Isaías, que consiste en el Evangelio del reino de Dios, en la muerte representativa del siervo de Dios, en la renovación del pacto y la nueva creación, los evangelios están leyendo lo ocurrido con Jesús. Es cierto que Lucas, ni en el relato de la resurrección, ni el de la muerte en la cruz, enfatiza claramente el aspecto de la muerte representativa de Jesús. Sin embargo, Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 al 35, nos presenta esta relación entre la muerte de Jesús en la cruz y esta interpretación a la luz de Isaías 53, versículos 7 al 8. Es decir, que ese Hijo del Hombre que es crucificado y resucitado al tercer día es ese siervo de Dios inocente que carga con el pecado, el mal y la muerte presentes en el mundo para obtener la victoria definitiva sobre ellos. Cuando estamos viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos que ver y no olvidar esta victoria que ya está realizada y que esperamos todavía su consumación. Pero todo lo que ocurre a nuestro alrededor debemos verlo bajo esta lente, bajo esta mirada, bajo esta realidad. Esta es la victoria que se muestra en la mañana de la resurrección. La resurrección es el inicio de esta nueva creación que, como decimos, es consumada en el tiempo final, será consumada en el tiempo final. Y esta es la realidad del Evangelio que nos narra toda la Biblia. ¿De qué va la Biblia? De esto, de esta narrativa que nos está contando qué es lo que Dios ha hecho en el mundo, está haciendo ahora y terminará por hacer. Esta es la realidad que, como digo, nos narra la Biblia y que nos desvela la verdad sobre el mundo y sobre el ser humano. Porque por lo que ahora el mundo se muestra como una realidad plena de sentido y de propósito. Si miramos el mundo con estos ojos, el mundo no aparece como un caos sin sentido, como una mera justaposición de hechos, de elementos, de
atrocidades a veces, cosas maravillosas otras, pero que no terminamos de comprender bien. No. Si miramos el mundo desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo, el mundo aparece lleno de sentido y de propósito. Todos aquellos que a través de la fe están unidos a Cristo Jesús, Jesús el Rey, son participantes de su muerte, de su victoria y de la nueva creación bajo el reinado de Dios. Esa es nuestra esperanza. De ella vivimos. Y esa es la esperanza que la Iglesia, como el pueblo de Dios, encarna también. El desafío para nosotros hoy es vivir acordes con esta esperanza de este nuevo sentido para el mundo. La Iglesia, en sus formas de vida, cómo pensamos y cómo actuamos en una unidad. La Iglesia, en sus formas de vida, anticipa la realidad del reino y de la nueva creación cuando encarna el amor, la fe, la esperanza, la justicia, la bondad, la belleza y la verdad propias de esta nueva realidad prometidas por el Dios que viene a nosotros. Dios viene a nosotros. No nosotros vamos a Él, sino que Él viene a nuestro encuentro. El que era, el que es y el que ha de venir. Que el Señor, en su autoentrega en su Hijo y en su Espíritu Santo, nos ayude en esta vocación que hemos recibido. Amén.